Aloha, aquí María Raiti. Hoy tengo la felicidad de conversar con Sole Junquera. Conocí a Sole porque cuando yo empecé en el espacio de la Casa Naranja a dar juego libre, observé que había ciertos peques que no tenían el juego abierto y que sospechaba, como es primera infancia, que tal vez podrían llegar a tener algún tipo de diagnóstico que estuviera relacionado como con este juego más cerrado o no tan habilitado. Y lo consulté con mi mentora Janet Lansbury del método RAI de Magda Gerber, y ella me señaló a Nat Baniel. Buscando a Nat Baniel, cuando encontré a Nat Baniel fue una cosa que se me prendió fuego el corazón. Buscando, encontré que Sole Junquera, que es argentina, es la persona, no sé si de toda Latinoamérica, pero de Argentina por lo menos, y de varios otros países de habla hispana, que es practitioner del método de Anat Baniel, y así fue como empezamos a conversar. Sole, me encantaría que te puedas Ujú. presentar para que la gente te pueda conocer. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Sole Junquera. Bueno, soy ABM Practitioner, me formé con Anat Baniel en Estados Unidos y en realidad como tantas otras cosas llegó de mano de mi hijo. En realidad soy mamá de 3 varones y el más grande, Joaquín, que hoy ya tiene 16 años, tiene un diagnóstico de TGD. Y bueno, a raíz de Joaquín, en realidad toda mi vida fue transformada, o bueno, autotransformada, pero con él como principal motor, siempre buscando cosas distintas. Joaquín tiene 16 años, así que cuando nosotros empezamos y recibimos el diagnóstico cuando él tenía 2, y todo el proceso que hicimos, eh, no había prácticamente nada de información disponible para los papás. En realidad mi carrera, yo soy actuario de formación básica, se estudia en ciencias económicas, análisis matemático y estadístico, así que trabajaba en una consultora, nada que ver con Nada que nada, ver. nada que ver con nada, y hice como todo el recorrido eh, típico que hacen las familias, ¿no? De médico, diagnóstico y bueno, millones de estudios de descartes, ¿no? Y de cosas, evaluaciones, estudios médicos, etcétera. Y después llegas a un momento en donde empiezan una batería gigante de tratamientos diversos, ¿no? La verdad que nuestra experiencia no fue buena con todos estos tratamientos que Joaquín hizo. Y bueno, en ese momento, cuando yo empecé, no había el nivel de información que hay hoy online, ni de casualidad. No había Facebook, no había... No, no existían los no smartphones. existía, no, tal cual. Yo lo único que hacía tenía grupos, ¿cómo era que se llamaba? Foros. Mm, Estaba metida en 2 millones de foros, era como el lugar. mm, Eh, bueno, en ese momento yo no sabía mucho inglés tampoco, así que también estaba limitada en cuanto al idioma. mm. Pero bueno, con el correr del tiempo, y la verdad que no tuvimos buenos resultados con los tratamientos tradicionales que hacía Joaquín, empecé yo y seguía leyendo, investigando, estudiando, comprando, viendo, yendo a seminario, curso, cosa, cuanto se me cruzara. Empecé a estudiar inglés, porque bueno, mucho del material me di cuenta que estaba en ese idioma. En realidad lo primero que llegó a mi vida, que transformó mi vida, es el programa Sunrise, que es Sunrise, en realidad es un programa diseñado por padres para padres de niños con TEA. Bueno, ese fue como el primer gran cambio. Empecé yo a estar mucho más en control y a cargo e involucrada, ¿no? Porque hoy quizás no tanto, pero en ese momento el mundo terapéutico excluye a los padres, ¿no? Sí, Bueno, no, vos dedicate a ser la mamá, vos no te metas, te sacan sí. de las sesiones, ¿viste? Como... Quiero detenerme eh, un segundito sí. acá, un poquitito, porque lo que yo recuerdo, Sole, de lo que te he escuchado, es tan importante la parte de tu historia. Yo participé de algunos de los cursos que vos diste presenciales en Buenos Aires,
Y siempre cuando hablas de tu lugar de mamá, es como, me llega tan profundamente, ¿no? Porque es como que vos a lo que no renunciaste, o yo lo veo así, a ver vos qué opinás, vos no renunciaste a estar despierta mirando a tu hijo. No te resignaste a adormecerte y entrar en la fábrica de los tratamientos. Lo digo así, hay tratamientos y hay terapeutas y Sí. terapeutas y hay tratamientos y tratamientos, no se puede generalizar. Pero vos había tantas cosas que no te cerraban, que el chico tuviera 5 años y tuviera la agenda más cargada que el presidente, que el chico no, obviamente no hablaba y estaba en la escuela y vos exigías saber cómo había estado, qué le había pasado, eras como la pesadilla de la escuela, querías que te lo filmaran, o sea, vos no te quedaste callada, ¿no? Y si tuviste que No, aprender igual me llevó inglés, un tiempo, hay un momento de transición, porque es muy fuerte el sistema. Entonces, como querer no estar en contra del sistema, y por otro lado, es tanto lo que el sistema quiere meterte en ese lugar, ¿viste? Yo me acuerdo que la fono, por ejemplo, de mi hijo todas las sesiones, andá, tomate un café, relájate en estos 45 minutos. Y yo me iba a un café y lloraba 45 minutos. O sea, la opción de relajarme era como... pero bueno, fue como mucho tiempo, ¿no? Hasta que hay muchas cosas en las que siento que hoy haría completamente distinto incluso, ¿no? bueno, qué piola, sí, con el diario de Obvio, todas, sí. total, pero sí, o sea, es, es difícil, o sea, hubo momentos donde sí entré en el sistema y después salía del sistema y me peleaba con el sistema porque realmente no me gustaba ni me sentía cómoda eh, con todo lo que venía sucediendo con Joaquín. Había algo que no cuadraba, pero... Y en este eh, sentido, ¿cómo fue que encontrar el programa Sunrise para vos fue como un primer, viste, un punto de inflexión a todo lo otro que se abrió? ¿Cómo fue? bueno, el punto de inflexión fue en realidad que Sunrise fue lo que me terminó de confirmar que el recurso más valioso para Joaquín era yo y mi marido. Fue como, Sunrise es un tratamiento que pone a los papás en el lugar de primer eslabón, y no como el papá el que no sabe y tiene que esperar que venga el profesional y le diga qué hacer, Mm, Sabes ¿no? que yo tengo un término para eso que lo trabajo con las mamás. Yo estoy trabajando mucho, esto es algo que me recuerdo muy claramente la primera vez que hablamos por teléfono y yo dije los chicos con autismo y vos me dijiste, siento que podemos llegar a tener muchas conversaciones y me gustaría que de entrada aclararte algo en el uso de las palabras. Y me dijiste, yo me quiero referir a chicos con diagnóstico de autismo, pero no al chico autista. Y eso Ujú. me caló me fue como tan refrescante que me dijeras eso en esa primera conversación, en donde además compartimos nuestra opinión sobre una famosa autora de libros de maternidad argentina, que ni a vos ni a Era mí la misma, ¿no? No nos gustaba. no nos gustaba. No nos No nos gustaba para gustaba para nada. nada, porque ponía todo el tiempo la culpa en la Mm, madre, ¿no? Si el nunca pibe te se conté. ¿Sabes ahogó. que tengo el nombre de un libro que quiero escribir ¿En algún serio? día, Sí, sí. en referencia, En que se referencia. llama, ¿querés así la primicia? Sí, por favor. La maternidad y el encuentro con tu propia luz. Ay, me mataste con lo que me decís. Va a ser así en el Ay, futuro no, te algún juro día. que mira, vos me haces llorar tarde o en algún momento en el que hablamos, me haces llorar, me llegas al corazón, Sole. Lindo. Tal cual, mi vida, tal cual, la Ujú, maternidad y el ujú. encuentro con la propia luz. Y wow, si, ¿no? Si nuestras historias, la de cada madre, porque esto es lo que te quería decir, esa enseñanza que me diste vos ese día, y que me lo dijiste con tanto amor y respeto, como que me marcó a mí como una claridad, y como que yo insisto muchísimo. Por ejemplo, cuando hay un niño jugando, ¿no? Y a veces es un niño que tiene diagnóstico de algo, ¿no? Y yo le digo a la mamá, al papá, mira, en este momento no es un nene con diagnóstico de autismo, es un nene jugando. No es un nene con síndrome de Down, es un nene jugando, ¿no? El otro día me preguntaban Sería por tan, niños.
Contaban por niños Tal- violentados el otro día, y yo le decía, mira, no podemos ponerle al chico, soy un niño violentado. Esto no quiere decir que los adultos y la sociedad no nos hagamos cargo y acompañemos y brindemos los mejores entornos para propiciar o la sanación o el desarrollo del potencial. No estamos diciendo eso, pero Sí, están. o el desarrollo o el aprendizaje, porque en realidad es eso, es el desarrollo y el aprendizaje. Es que una Punto. cosa viene de la mano de la otra, Ujú. pero bueno, en definitiva, lo que me estás diciendo es algo como que yo fui encontrando como la manera de nombrarlo soberanía para la crianza. Esto que vos dijiste, el primer eslabón, Ujú, ¿no? ujú. Lo que Reposicionar pasa a los que padres en ese primer eslabón. cuando un niño tiene un diagnóstico, ¿no? Cuando los papás recibimos el diagnóstico, hay algo que se juega en cuanto a la crianza y a la posibilidad de ser padre de ese niño. O sea, es como, digo, uno cuando es papá, cuando sos mamá o papá por primera vez, no tenés ni idea sobre criar a un niño, ni idea, Ni ¿no? O idea. sea, es así, es como... Ahora, cuando además recibe un diagnóstico, ese no idea es como que se potencia y se multiplica por 1.000.000. Pero además hay algo que todos sabemos que intuitivamente uno sabe cómo ser mamá o papá en algún punto, que se las puede rebuscar. Pero cuando tu hijo tiene un diagnóstico, ese mínimo conocimiento que uno cree tener se desvanece, se fuma. Y entonces ahí el médico sabe más que vos, el terapeuta sabe más que vos, la fonoaudióloga sabe más que vos, el profesional sabe, el vecino que tiene un conocido que tuvo un niño que sabe más que vos. Y nosotros, las mamás, los papás, buscamos todo el tiempo esa referencia y nadie nos devuelve ese poder. Nadie nos da ese poder. Al contrario, la sociedad te lo sigue sacando. ¿Viste? Porque eso, el profesional te sigue diciendo, vos sos la mamá, dedicate a ser la mamá. ¿Viste? Como si tuvieras que coserle los agujeros de la remera y punto. O cocinar, y eso fuera ser la mamá, y no lo que involucra todo el desarrollo y aprendizaje de ese niño, ¿no? Entonces como que no solo nos perdemos, sino que la sociedad nos termina sacando cualquier resto Sí, de posibilidad de pararnos en ese lugar. Eso a mí eso, me dio Sunrise, me devolvió eso el es. control Sí. y me cambió absolutamente todo el panorama. Mm. Porque es dejar de escuchar el exterior y empezar a conectarme yo con mi sentir y con mi hijo. Punto. Y eso lo Para cambia decidir, ¿no? todo. Ah, absolutamente, Es absolutamente, realmente, como se dice en inglés, a game changer, ¿no? O sea, ese es el punto de pivote en absolutamente. donde cambia la dinámica del juego. Y a partir de ahí fue que conociste el trabajo de Anat. Bueno, después de un tiempo, en realidad a partir después de algunos años, en realidad, en donde yo continué haciendo el programa Sunrise, y siempre en la búsqueda, mismo el día de hoy, yo soy ABM Practitioner, pero sigo leyendo, me sigue llegando material, lo estudio, lo evalúo, me parece que sí, me parece que no, voy a una charla, o sea, ¿no? Como ya está, es una puerta que se abrió. eh, seguí estudiando, investigando, y bueno, llegó a mí el libro Niños más allá de los límites, y dije, wow, eso es como que vino a darme un entendimiento y una comprensión Sí. y una profundidad a todo lo que yo intuitivamente tenía claro y a lo que venía aprendiendo. Mm. Somos, Es por somos acá. de la opinión que el libro Niños más allá de los límites, con Sole Junquera, somos de la opinión que lo tendría que leer toda la humanidad. Sí, Es un libro absolutamente. que te revela de una manera Es y maravilloso, que aparte que esas absolutamente. intuiciones que los que venimos en una búsqueda y con una conciencia Ujú, despierta o ujú, buscando que se despierte una conciencia nueva, ¿no? Que en vez de replicar mecanismos enajenantes de un sistema que es como que ujú, distancia en vez de acercar en el ujú, vínculo ujú, humano, ujú, ujú. ¿no? Es como que es realmente impactante y uno siente Ujú. que está en sintonía con el propio, no sé, con la propia fibra íntima, ¿verdad? Es como decir, sí, sí, claro, obvio, sí, sí, Exacto. Sí, pero está tan perfecto, bien claro. puesto. Pero además está explicado y tiene todos los fundamentos científicos de por qué es así. Y vas a decir, pero claro, Wow, pero sí. wow, Totalmente. wow. Bueno, y entonces de ahí, Bueno, ahí llegó el libro, ahí me cerró todo, me contacté con un practitioner de Estados Unidos, lo traje a Argentina, que vea a Joaquín, que trabajé con Joaquín,
y viendo cómo armar esto, porque bueno, ABM es un tratamiento y una práctica que requiere tiempo, ¿no? Como no es nada, es mágico en realidad. Esta persona, Robin, me dijo, ¿por qué no te capacitas vos? Y yo dije, ¿me puedo capacitar yo en esto? Y bueno, yo soy así como, me tiro a la pileta para estas cosas, mi marido me banca, me apoya y es bastante loco como yo en esto, porque fue todo una organización familiar, fue todo ¿no? Una movida enorme. Y bueno, me anoté y hice la formación, que dura 3 años. En realidad son 14 módulos, fui y vine 14 veces. Y bueno, fue maravilloso. O sea, al punto que en realidad hasta ese momento yo era simplemente la mamá de Joaquín, con todo esto que uno viene haciendo y transformando y la gente que conoce en el camino, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que me recibí, digamos, de practitioner, me empezaron a contactar otros papás que querían hacer ABM con sus hijos, que habían leído el libro, que estaban todos como en la misma situación, y bueno, esto se transformó en mi profesión y hoy en nuestra vida, es de lo que vivimos, digamos. Y en el medio de toda esta transformación que implicó Joaquín para nuestra vida, además nos mudamos de ciudad, decidimos en busca también, Joaquín ama el mar, es como su lugar en el mundo, cerca del mar, sin duda, y bueno, en esa búsqueda decidimos mudarnos a la costa, así que nos vinimos a vivir a Pinamar, hace 5 años que vivimos acá, y coincidió que yo terminé la formación, nos mudamos acá, me empezaron a contactar familias de todos lados, de Argentina, de otros países, De Uruguay, ¿no? Has trabajado Uruguay, mucho en Uruguay. Chile, Perú, son como los que más trabajo, es Uruguay, Chile y Perú, son los 3 países con los que más laburo. Pero bueno, y se dio que además estando en este ámbito, como que facilita todavía, hoy en pandemia y cuarentena no, No, claro. pero en general, para las familias venir a ser intensivos a esta zona trae un montón de beneficios adicionales, que es Exacto, lo porque que es en un aporta entorno esta ciudad natural. natural, es Ahora, dejar antes, una semana hacer esto, ¿no? sí, sí. Antes de llegar a hablar un poquito tal vez de cómo ves la pandemia y si tal vez pudieras compartir con mi audiencia un poco tu perspectiva sobre qué es lo que las familias sí pueden hacer en este momento en la situación en la que están, en especial si tienen peques que tengan particularidades o enfrenten desafíos específicos en su desarrollo. Antes de eso, me encantaría si pudieras, como si alguien te dice, pero ¿qué es ser practitioner ABM? ¿De qué están hablando estas dos mujeres? O sea, no sé de qué hablan, no leí el libro Niños más allá de los límites, lo voy a leer después de ver la entrevista, pero ahora, ¿de qué estamos hablando? Bien, ¿Cómo sintetizarías ese enorme universo de laburo bien, como para que alguien que no sintetizo, tiene mucha idea pueda entender? dale. Bueno, a ver, el método de Arad Paniel evoluciona del método Feldenkrais, pero bueno, no vamos a hablar de tanto método, en realidad es un método que trabaja con la plasticidad cerebral, o sea, la base científica y tiene que ver con lo que es la plasticidad cerebral, lo que es la capacidad de cambio del cerebro, porque la plasticidad cerebral es eso, es la capacidad de cambio del cerebro. Y que en realidad todo lo que hacemos, desde movernos, hablar, comunicarnos, no sé, leer, escribir, cualquier cosa que hace el ser humano, la hace porque en su cerebro hay un mapa neuronal que posibilita que haga eso. Y si una persona no hace algo, es porque ese mapa neuronal no se desarrolló, no se formó, no se creó. Punto. O sea, entonces, y este método trabaja a partir del movimiento, en donde el movimiento se considera en realidad todo, tanto el movimiento físico como el pensamiento, como las emociones, porque vemos además a la persona como un ser integral, ¿no? O sea, permanentemente, utiliza el movimiento como recurso motor para comunicarse con el cerebro y para facilitar que se produzcan se desarrollen estos patrones neuronales que por algún motivo no se desarrollaron.
o que ayude al cerebro a trabajar de la forma, entre comillas, que debería estar trabajando y que por algún motivo, ya sea un diagnóstico, ya sea, no sé, no importa el motivo, por eso la verdad que ABM trabaja con todos los diagnósticos, porque independientemente de la causa primaria, lo que está sucediendo es esto, que el cerebro no está trabajando de la manera que debería estar trabajando, ¿no? Entonces, es un método que trabaja a partir del movimiento, con un montón de principios, pero a partir del movimiento primariamente físico, pero también con lo cognitivo y con lo emocional, para lograr que se formen determinados patrones neuronales que por algún motivo no se están formando. De vuelta, con la base de lo que es la plasticidad cerebral, ¿no? Ese es como Una de las claves del método de Anat Baniel, y que está totalmente en sintonía con lo que veníamos hablando, y que a nosotras, tanto a vos como mamá, como a mí como profesional, nos hacían ruido de cierto tipo de intervenciones terapéuticas o educativas, es que en este caso no se lo considera como un paciente o un enfermo, sino como un aprendiz. Y lo que se da son lecciones o clases. ¿Podrías hablarnos un poquito de ese concepto? Sí, en realidad, bueno, esto que vos decís, que hablábamos antes de la importancia de las palabras, para mí es fundamental la importancia de las palabras. Hay tantas palabras que no usaría nunca más, tantas. A ver, decinos algunas, decime algunas. Bueno, discapacidad, por ejemplo, es Ah, una palabra que no quiero usar, ¿no? O sea, es una de esas que intento, porque yo intento llegar a papás de niños que tienen algún tipo de diagnóstico y esa palabra les resuena permanentemente, pero no la quiero utilizar, así que estoy viendo ahí cómo tenemos que inventar una palabra nueva, pero en realidad es lo mismo, paciente tampoco, es aprendiz, la verdad que yo trabajo cuando me dicen, ¿y con qué trabajas? Con niños, trabajo con niños o con adultos, o con Juan, o con exacto. Santi, o con Laura. Sí, definitivamente vemos al niño, persona, individuo, ser humano, no sé, como alguien que tiene capacidad de aprender. ¿Por qué tiene capacidad de aprender? Porque tiene un cerebro. Punto. Es lo único que necesitamos. Individuo, cerebro, tiene capacidad de Capacidad de aprender. Entonces, aprender. tal cual, lo que vemos es facilitamos experiencias para que esto se produzca. Y observamos, porque hay veces que, no sé, hay veces que hay espasticidad, por ejemplo, y entonces el brazo no se mueve porque el músculo está tensionado, pero el músculo, a mí no me importa el músculo, la tensión está en el cerebro, no está en el músculo. Entonces yo tengo que buscar cómo hacer que ese cerebro afloje ese músculo, y eso no va a suceder por repetición o porque yo mueva repetidamente No, el brazo. más bien sabemos que todo lo contrario. Absolutamente, todo lo Que contrario. también podemos enseñar a la disfunción, que también podemos enseñar. También se aprende. A mí me gusta más hablar de aprendizaje que de enseñanza, porque no importa lo que yo Bueno, te también se enseñe, aprende. Lo que importa pasa es lo que que vos aprendés. pero uno puede estar propiciando con la mejor de las intenciones una Absolutamente. repetición que termina generando un aprendizaje en el otro de que no puedo. Facilitamos, total, facilitamos experiencias donde el otro aprende que no puede. Se Exactamente. aprende que se puede y se aprende que no se puede. Anat habla de esto de aprender la limitación. Mm, mm. Aprendemos la limitación. Me parece como un concepto claro, ¿no? O Y sea, qué importante para cualquiera, ¿no? Volviendo a traspasar o ¿no? A dejar de prestar atención a determinadas ideas que se convierten en barreras. Todos los seres humanos aprendemos nuestras propias limitaciones. No es ujú, solamente aquel que definitivamente. le pasa tal o cual cosa, ¿no? Esto Lo no, que como que tiene no se... cuando yo creo que hay que sacar esto. A ver, cuando hay un diagnóstico, lo que hay alguna situación adicional a esa persona que hace que el aprendizaje sea quizás de manera distinta que cuando eso no está, ¿no? Pues si hay espasticidad, el aprendizaje quizás requiere otras cosas que si no hay espasticidad se pueden no tener en cuenta, digamos, ¿no? Eh, pero después todos somos exactamente iguales, el cerebro funciona exactamente de la misma manera, ¿no?
Lo que tenemos que aprender, porque de hecho, no sé, si vos querés aprender a tocar el piano, por ejemplo, y yo quiero aprender a tocar el piano, quizás necesitamos modelos de enseñanza o vamos a aprender de formas diferentes, Sí, o vos y yo. entornos que propicien nuestro María y aprendizaje. Sole, tal cual, porque quizás vos sos más auditiva y yo soy más visual y yo necesito más práctica, pero vos necesitás, no sé. Entonces, en realidad, ABM lo que se basa es en el conocimiento humano individual, personal. Yo te voy a mirar a vos y voy a ver a vos qué te facilita aprender las cosas de determinada manera. No hay recetas, no hay protocolos, no hay cosa armada, estructurada en ABM. Yo no tengo 2 clases iguales, nunca No. hice 2 clases Y iguales, eso es porque maravilloso es también. absolutamente respeta y observa. O sea, esto es un... Anata habla todo el tiempo de la danza, es Eso una te quería decir. danza. ¿Nos hablas de la danza? Por favor, hablanos del concepto de entrar en vínculo, del respeto, de pedir permiso en vez de avasallar. ¿Y de qué se trata esta danza? ¿Nos contás? Y con los chicos es tan Y importante, tan tan hermoso, y importante. tan Y hermoso. esto de que los papás hacemos porque además la vida va a un ritmo y a una velocidad, ¿no? Que no nos detenemos a ver. Bueno, a ver, esto de la danza es, ABM es danza pura en cuanto a yo hago algo y observo qué respuesta tengo del otro. Y en base a esa respuesta que tengo del otro, vuelvo a hacer otra cosa. O espero un poco y hago una pausa, tan importante la pausa, para ver qué hace el otro. Y en base a lo que el otro hace, yo hago de vuelta. No hay cosas ni planificadas, ni estructuradas, ni que tienen que ser de una manera, ¿no? Sino que realmente es absolutamente orgánico, único e individual para con cada persona, ¿no? Yo lo que veo hoy, sobre todo con chicos que quizás tienen dificultades en cuanto a lo motriz, ¿no? Entonces, que por ejemplo se mueven menos que otros niños, y entonces de repente viene el papá y le limpia los mocos desde atrás, ¿no? Que es algo que vemos todo el tiempo. Yo, ese niño Pero que no lo vemos no solamente en tiene niños, con... pero no solo en Sí, sí, niños en con dificultades todos, motrices, total, ¿eh? O total. sea, yo lo No, trabajo un montón también absolutamente, con chicos que con se mueven, todos. les cae el pañuelo de la nada, ¿viste? Bueno, pero un niño, acá está esta es la única distinción que yo veo, y es que un niño que le cae un pañuelo de la nada, pero su sistema nervioso central tiene la posibilidad de rápidamente reorganizarse y ver lo que está pasando. Ah, es mamá que me está limpiando los mocos, y quizás lo que va a hacer es que cuando la vea mamá salga corriendo más rápido la próxima, Mm, ¿no? mm. Ahora, un niño que además no tiene toda esa posibilidad, y que su sistema va más lento y que quizás no puede reconocer qué es lo que está pasando, nosotros somos los responsables 10 veces más todavía. Mm, ¿Se entiende? De ir, y en esa para mí es la única diferencia mm. con un niño que tiene un diagnóstico, que tiene una dificultad motora y otro que no lo tiene. Que nosotros tenemos que todavía ser mucho más, estar mucho más atentos y ayudar a ese niño a tener mucho más registro de sí mismo, porque él está con poco registro de sí mismo. Si Exacto. yo además el poco control que tiene se lo saco porque lo muevo, lo pongo, lo saco, lo bajo, ¿no? Le grito cuando le hablo, no sé. Ay, sí, Es sí. como definitivamente ir en contramano de hacia donde queremos ir, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Sí. Qué bueno que podamos saber, ¿no? Que hay otra ruta que es 180 grados para el otro lado. Y hay un tema que me gustaría preguntarte. Vos dijiste, lógicamente, que no es que hay no es un protocolo, sino que es una disponibilidad que tiene el facilitador en el encuentro para ir a la danza, en este trato respetuoso y al mismo tiempo, obviamente, el método de ABM es un método que requiere de muchísimo entrenamiento, lo tenés que pasar vos por tu propio cuerpo, Ujú. ¿no? El método ANAT lo enseña haciendo que los practitioners lo transiten ellos mismos en su propio En su cuerpo. propio cuerpo. Sí. Es algo como que en donde tenés que estar absolutamente presente para poderlo hacer. Y ella nombra, y ella trabaja con 9 elementos esenciales. Uno de estos elementos esenciales, ya nombraste algunos, el movimiento, poder prestarle atención al movimiento, hablaste de la Ujú. lentitud. Hay un elemento esencial que es el entusiasmo,
que a veces los papás, en el deseo, ¿no?, de que los chicos puedan salir adelante, incluso también ahora, queriéndolos alentar, ya pudiendo haber llegando a este momento de la entrevista, hablar un poquito también del contexto en el que estamos, en cuarentena, en pandemia. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿No? Y esta cosa, esto esto sería ir en el sentido contrario de donde queremos avanzar. ¿Qué es el verdadero Hay, entusiasmo desde donde hay podemos? un concepto que para mí es súper claro, y que es la prioridad para nosotros está en que el niño se preste atención a sí mismo. Esa es la prioridad, siempre. Porque es como se da el aprendizaje, o sea, el registro propio, la experiencia completa, lo más completa posible, en todos los sentidos, en lo auditivo, en lo visual, en el movimiento, en lo táctil, ¿no? El niño está en una experiencia y la atención en lo que él está haciendo. Si nosotros observamos nenes chiquitos, no sé, cuando por ejemplo aprenden a leer, ¿no? Entonces vos lo ves que está aprendiendo a leer y es ma, yo, ne, sa. Hay todo un esfuerzo, que en realidad no es esfuerzo, hay una atención, está toda la atención del sistema en esa actividad que está haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando celebramos exageradamente es interrumpimos ese proceso que es tan valioso, ¿no? Entonces, como papás, obviamente celebramos lo que hacen nuestros hijos, pero podemos celebrar de una manera que el protagonismo lo sigan teniendo ellos. ¡Bingo! Sí, amén. Sí, sí. Claro, que ellos sientan y que es esto de no distraerlos de lo que están haciendo. O sea, esa para mí es la clave, no distraer. Sí. Porque si un niño se separó y está dando un paso por primera vez y yo empiezo a los gritos, el sistema deja la atención en lo que está haciendo y se va al grito que está escuchando. Exactamente. O sea, Y punto, porque hay sabemos, algo que le llama su atención. mm, Y eso, de alguna forma, corta el proceso que está sucediendo, sí, y ¿no? sabemos que en algunos casos lo corta como de raíz. En algunos casos lo corta como de raíz, a veces lo que pasa es que el sistema, no sé, cuando dice, ¡ay, hacelo otra vez, hacelo de nuevo! ¿No? Como que nos ve, y el niño ni sabe a veces cómo lo hizo, y está en el Exacto. proceso de darse cuenta cómo lo hizo, lo interrumpimos, quiere volver a hacerlo, y ni siquiera sabe cómo, entonces eso termina como frustrando, ¿no? Y generando como este efecto contrario. Sí. Ahora, el entusiasmo es importantísimo y tiene que ver con la valoración real que yo como mamá le doy a lo que mi hijo acaba de hacer. Entonces, si mi hijo que no mueve las manos, no sé, acaba de hacer esto, y yo digo, bueno, pero movió el dedo una vez, lo hizo una vez, o a veces los papás me dicen, bueno, pero no quiso, dijo mamá, pero no quiso decir mamá, Ah, en fue sin realidad. querer. Claro, ni se dio cuenta y le empiezo a restar importancia a lo que el niño hace, eso es lo que es la falta de entusiasmo, si se quiere, porque es la no valoración. Entonces, si mi hijo hace esto, yo no voy a empezar a los gritos, ¡ah, movió el dedo! Porque de vuelta saco su atención de lo que está haciendo. Pero si yo realmente valoro internamente, incluso hasta a nivel energético transmitimos un montón de cosas, Definitivamente. ¿no? Definitivamente. Eh, Tal cual. O quizás, ¿sabes qué? 2 horas después le digo, qué grosso cómo moviste hoy ese dedo. Yo te vi, me emocionó tanto verte hacerlo. Bueno, ni siquiera es que se lo tenemos que decir ahí en el momento, pero sí darle realmente ese valor y esa importancia. Y cuanto más importancia le demos a las cosas más pequeñas, el sistema adquiere confianza en sí mismo, no sé, como un montón de cosas que también son importantes a la hora de aprender. Pero se dan de vuelta por una valoración real y no por una celebración que distraiga. Se ve la diferencia, papá, yo ponemos un escándalo terrible, pero en realidad
tampoco darle la importancia. Entonces son como cosas distintas, ¿no? Sí, tiene que ver con el elemento esencial de la sutileza también, o sea, poder tener esa capacidad de percibir en lo sutil y de valorar desde lo sutil y de propiciar de que el otro se preste atención a sí mismo en lo sutil, no como con una saturación de fuerza, sino en lo mínimo, tiene que ver con el ir lento. El elemento esencial de la conciencia del que habla Anat, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo aplicarías o La, nos enseñarías a aplicarlo? la conciencia es un elemento esencial avanzado, si se quiere, de hecho. Es el último de la lista, Es digamos. el último, es el último. Tiene que ver con saber que sabemos, ¿no? Es como... eh, es como tener la capacidad de observarse a uno mismo en lo que está haciendo. ¿Se entiende? Es como... eh, eh, yo puedo estar haciendo algo, incluso atenta a lo que estoy haciendo, pero es como tener un registro de que sé lo que estoy haciendo. No sé si se entiende. Sí, O si estar es claro. presente, ¿no? Estar presente Es realmente. estar, es estar presente, pero no es solo estar. Como estar presente con todos los sentidos, pero a su vez como sabiendo que estoy presente, teniendo registro de que estoy presente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí que se entiende, sí. Eh, es complejo, ¿no? No es un concepto ¿Sabes por qué te lo simple el de la pregunto? Porque, conciencia. Sí. yo he visto, no sé, como por otro lado, ¿no? Que Anat también está interesada en temas de mindfulness, ¿viste? Y me preguntaba si este concepto de la conciencia que ella trae, vos lo veías que se relacionara con el tema como de una conciencia plena o de una atención plena, o es más bien una Claro, son cosas metacognición, o distintas. es más bien una metacognición, es decir, una cuestión de que el cerebro sabe que está sabiendo. A mí me parece más que viene por el lado de la metacognición. Mm. La atención, el concepto de atención plena tiene más que ver con movimiento, con el movimiento atento, ¿no? Como con el Mm, movimiento con atención. mm. Eh, que en realidad yo pienso que ABM es mindfulness todo el tiempo, es Todo mindfulness el en tiempo, movimiento, porque todo el es todo el tiempo. tiempo, es en todo, o sea, estoy hablando con vos y estoy atenta a cómo estoy sentada, cómo tengo la pierna, cómo me muevo, ¿no? Es como una atención del sistema, es esto del estar presente en lo que uno está haciendo permanentemente. Sí. Eh, entonces, que es algo que, pero a su vez se hace en movimiento, quizás no es lo mismo que sentarse, ¿no? A meditar y a poner la atención en la respiración, ¿no? Es en el todo, ¿no? A mí me parece que la conciencia pasa más por esto de la metacognición, tiene Mm, que ver más con como el saber que uno sabe, ¿no? Es como otro estado, mm, como... mm. eh, sí, me parece que viene más, o yo lo entiendo más, habría que preguntarle a Nat. Habría que... Yo lo Sí, entiendo Ana, más tal cual, desde ese escúchame, lugar. Sole, en este contexto en el que estamos de pandemia, eh, si tuvieras como una sugerencia que le pudiéramos hacer a las familias de todos los peques para que puedan propiciar ellos ser generadores de entornos que faciliten el aprendizaje de sus hijos, ¿qué te gustaría o qué pensás? ¿Qué idea ensayarías? Yo creo que lo básico es conectar. Conectar con nuestros hijos. Digo, esto además de la pandemia y la cuarentena y que uno estamos como en un estado de alerta y de estrés ¿no? Eh, y todo es raro y se suspendieron las actividades, hay actividades virtuales y no te tenés que acercar a otro. Yo qué loco porque para mí es tan distinto, ¿no? Yo trabajo desde el contacto, la importancia del contacto y del conectar con otro y de vincularnos a todo nivel, y esto viene como no, ¿viste? Barbijo, lejos, distancia social, entonces uno viene como, no sé.
al menos de puertas para adentro, en casa, realmente conectar, evitar la tele, no sé, evitar el noticiero permanentemente prendido, evitarlo lo más posible, conectar, propiciar momentos de... Yo siento que a veces los papás, viste, nos ponemos, bueno, tengo que estar haciendo algo y tengo que, ¿no? Como esto, simplemente estar juntos, simplemente sentirnos. Yo hay veces que les digo a los mamás, no sé, poné la mano en el pecho y respiren juntos, nada más. Es esto de lograr como una unión con el otro, que es mucho más profunda que el lograr determinada cosa, ¿no? Sabes que Eh, algunas mamás de chiquititos que venían a jugar a mi espacio y que tienen algún diagnóstico del espectro autista, por ejemplo, me dicen que en el tiempo de cuarentena han logrado conectarse mejor con los chicos. Esta qué ralentización de bueno. todos los Ujú, ritmos, este no tener que ir a las terapias a la escuela, ella no tener que ir a trabajar, terminó ujú. derivando en una ventaja en el vínculo para ellos. Yo creo que este es un momento, no sé, para mí ha sido un momento valiosísimo con mis hijos, con mis Mm, 3 hijos, mm. ¿no? Eh, Me parece que lo que sí creo que es muy importante en qué lugar está ese papá, porque también si el papá está estresado, si no sabe qué hacer con su hijo, si no sabe cómo vincularse, si, no Es que sé, esto tiene también está, miedos, eso, hay sí. mucho miedo, Sole, y también mucho miedo de que se hayan interrumpido tratamientos y cuestiones, esta sensación de ¿Qué le que va a pasar a mi hijo ahora que no sí, puede? sí, Ujú, sí. ¿Te ujú. acordás que vos misma nos contabas, ¿no? Como esta cosa que antes se creía que era hasta los 3 años y entonces vos no querías perder un minuto de tiempo porque Mm. el chiquito, viste, No tuviera es todo así, y no es no así. es Sabemos así, que no no es es así. así. No Esto hay no lo límites de dijimos, tiempo. no lo dijimos, pero lo quiero decir. El trabajo de Anat Baniel, en paralelo que Anat Baniel fue descubriendo esto, que lo descubrió el propio campo, le presentó su primer aprendiz, que fue Elizabeth. Ella trabajaba con Ujú, gente de alta performance, ujú, bailarines, músicos, ujú, ujú. atletas. Sigue Llegó, trabajando igual, sí, bueno, también. pero es que ahora Ujú. también es la diosa Sí, de cuando hay como de algún los desafío, niños. sí. Llegó Mm. Elizabeth, que le faltaba un tercio del cerebelo, la estaban por dejar internada para siempre, en esa época ni había tomografías ni nada, y en un trabajo obviamente muy prolongado en el tiempo, pero bueno, Elizabeth habla, tiene máster, está casada, camina, Sí, sí, tiene eh, una vida absolutamente normal. absolutamente normal, una cosa Ujú. maravillosa que narra Anat en el libro Niños más allá de los límites también. Pero en paralelo, en laboratorio, el doctor Michael Merzenich estaba también descubriendo la neuroplasticidad, diciendo que la neuroplasticidad existía y durante 10 años la comunidad científica se le burló Ujú, y hoy ujú, por hoy tiene el premio máximo equivalente al Nobel de Neurociencias. Qué ujú. importante es también como compartir esto, ¿no? Porque por más que a nosotras nos resuene adentro, saber Sí, que también está tan avalado el laburo es sí, muy sí. importante. Sí, sí. Digo, hoy la neuroplasticidad para mí es la revolución de los últimos años y está la revolución que aún está a nivel teórico. O sea, lo cierto es que es algo que todavía no ha llegado a nivel práctico. Definitivamente, bueno, acá Bueno, menos aún, Michael Merzenich dice que Anat Baniel llevó a la práctica lo que él descubrió en el laboratorio. Esa es tal la cual, tal perspectiva que cual. él tiene del trabajo que hace Sí, Anat. sí. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, por eso también hay tanta diferencia aún con los modelos tradicionales terapéuticos, que siguen manteniendo tal cual, se sigue estudiando todavía todo con un paradigma anterior. Digo, eso, Sí, todo lo que está tiene que ver con desfasado. la, exactamente, con la Mm. neuroplasticidad, recién está empezando en algunos lugares a llevarse a la práctica. Bueno, acá estamos lejos todavía de eso. Hay médicos que aún no saben de la Claro, neuroplasticidad. claro. Eh, Em, Es así, escúchame, Sole, quiero que la gente te pueda contactar, que puedan aprovechar este tiempo. Vos estás como en este momento como brindando ciertos servicios particulares, ya que no estás pudiendo hacer los intensivos en presencia. ¿Qué Ujú. tareas estás haciendo? ¿Cómo te pueden contactar? ¿A dónde te encuentra la gente que escuche esta entrevista? Porque aparte tal Eh, vez la escuchan más adelante cuando ya no hay cuarentena también, o sea, también está tu consultorio.
¿no? Y también te pueden contactar para hacer los intensivos en persona y para capacitarse con vos. Pero, ¿dónde te encuentran y qué estás brindando? Bueno, hoy el lugar más información pueden obtener es en mi web, que es www.cerebra, que es una mezcla entre cerebro y celebrar, cerebra.com.ar. Esa es mi web. Hoy estoy haciendo algunas consultas online, pero más que nada con familias con las que ya vengo trabajando, Sí, sí, entonces sí. ya conozco a los niños, etcétera, pero igualmente hago algunas online. Y después, en realidad, nosotros diseñamos todo un programa a distancia, justamente a raíz de la pandemia, que son 15 horas más o menos de material ordenado y organizado para que los papás puedan generar un autoaprendizaje, ¿sí?, con el material disponible, y me tienen disponible a mí por WhatsApp para consultas, para estar ahí. Y Así que eso cada es uno lo puede contratar, es un ciclo, independiente. cada uno lo No, contrata y eso lo está, empieza y lo hace porque es un portal empieza y lo hace online tal cual, lo puede hacer cuando quiere, a su y, ritmo, a su y tienen tiempo, acceso a vos. y tienen acceso conmigo para consultas de todo tipo con lo que quieran. Sí. Espectacular. Entonces, También en la página está la información, pero bueno, se pueden comunicar también por mail a info@cerebra.com.ar. También tenemos Facebook, que se llama la página de Cerebra. Así que esos son básicamente los canales. En la página hay un celular, que es un WhatsApp, si querés te lo doy, es 11 7003 8627. ahora cuando Es, lo publicamos a la entrevista, ponemos en los comentarios, dale, en la buenísimo. descripción del video, ponemos todos estos datos. Entonces, el WhatsApp de contacto, la página web, el mail, El mail, el dale, Facebook. esos son los canales, sí. Genial. Buenísimo. Bueno, maravilloso, Soles. Vamos, estoy jugando a soñar. Esta semana estoy jugando a soñar. Vamos a soñar. Vamos a usar el elemento. Soñemos, me encanta. Sí, porque quiero ir nombrando los elementos esenciales. Nombramos movimiento con atención, lento, sutileza, nombramos entusiasmo, nombramos conciencia. Bueno, no nombramos objetivos flexibles, pero quisiera como en imaginación y ensueño. Soñemos un segundito, Sole. ¿Qué tenemos ganas de que Dime. pase con la infancia? ¿Qué tenemos ganas de que pase? ¿Qué te encantaría que pase? Y a mí me gustaría que se empiece a tener una mirada mucho más respetuosa, eh, en donde prioricemos otras cosas, dejemos de, ¿no? En donde prioricemos el juego, la libertad, el pensamiento independiente, libre, la construcción propia de ideas, eh, el desarrollo del propio placer, el propio camino y no el deber ser, ¿no? Eh, Esto, me encantaría que podamos ver la riqueza y el valor en cada niño individualmente como es, ¿no? Para maximizar el potencial de cada uno, o sea, y valorar a cada uno de la manera que cada uno es. No sé, yo tengo 3 hijos, mis 3 hijos son completamente distintos, y poder no encasillar, sino dar alas, ¿no? A todos, dar alas y libertad y empoderarlos. O sea, eso sería mi sueño para los niños. Espectacular. Y si ese sueño, si no, si vamos porque no es un sueño tan imposible, es un sueño que si los adultos Ujú. estamos dispuestos a soltar, como dijimos antes, esos compartimientos estancos, esas barreras limitantes, esas creencias condicionantes que autoimponen limitación, esto no que dice Anat, entonces podemos esperar lo milagroso. Sí. Y tener libertad para creer, ¿no? Yo hoy me preguntabas qué me cambió Sunrise, y además de que me dio como este power increíble, me dio una flexibilidad absoluta en mis creencias. Entender que mis creencias las puedo cambiar todas si quiero, ¿sí?
que son creencias que tienen que estar a mi servicio y no yo al servicio de otra cosa, ¿no? Y eso me dio como una libertad para elegir única también. Así que eso. Espectacular, Sole. Te agradezco Genial. muchísimo tu tiempo, un gran Un placer. Estoy muy placer. feliz de que muchísimas personas se puedan enterar de que existe este trabajo, de que existís vos. Es valiosísimo Gracias, el Lina. laburo que haces. Yo te he recomendado muchísimas veces, algunas familias han completado tratamientos con vos y la mamá después de uno de ellos me decía, sí, mi peque finalmente tiene como cuadra dentro de un diagnóstico, pero no lo terminan de entender porque es tan distinto, hace tantas Ujú, cosas de manera diferente, es tanto él mismo ujú, ujú. y es Y poder valorar eso, ¿no? espectacular. Sacarnos de la venda de un diagnóstico y valorar lo que cada niño hace y Sí, potenciar y empoderar eso, sí. ¿no? Y el punto La central, riqueza. y es que el punto central de que cuando se valora, desde ese punto de valoración es tanto más lo que se puede desplegar del Ujú. potencial de ese niño. Aparte que es como, ¿cómo ayudamos a un niño si nos paramos en lugar de juzgarlo, evaluarlo y pensar lo que hace bien y lo que hace mal? Versus pararnos en el lugar de empoderarlo, de enriquecerlo, ¿no? De construir, digo, es tan loco, porque el paradigma terapéutico es mucho de esto, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto es un comportamiento inadecuado, no deseado. Como, como simplemente cambiando nuestra mirada, cambia tanto la percepción y la posibilidad Por eso, de construcción de ellos, o por sea, eso te digo que tu sueño no definitivamente. está tan lejos. Ujú. Y que Bueno, bueno, y mejor. empecemos, no, digo, no está tan lejos en el sentido de que es un potencial muy cercano, si asumimos el compromiso, si nos Sí, sí. comprometemos, es Bueno, factible. somos nosotros, se empieza por uno, es así. Se empieza por uno y yo siento que eh, eso, vamos contagiando, ¿no? Sí, Irradiamos, porque esto yo, no sé, no solo con los niños con los que trabajo, luego con mis hijos, luego con los amigos de mis hijos, que quizás no tienen un diagnóstico, pero tienen 20 etiquetas, ¿no? Digo, porque es como lo mismo. sí, Entonces, sí. eh, luego con el vecino, el vago, ¿no? Porque con toda persona, niño, adulto, ¿no? Entonces, cuanto más lo practiquemos y más nosotros lo hagamos, se empieza como a Definitivamente. contagiar. Esa pandemia queremos. Ese contagio masivo queremos, sí. Y Tal bueno, y no cual, solo tal la cual. maternidad y el encuentro con la propia luz, sino también la vida y el encuentro con la propia luz. Ujú. Maravilloso tu... ¡Ven ahí! ¡Queremos leer ese Ah, libro! no, genial. Digo, yo tengo Es, el libro, tengo varios capítulos, pero me tengo que poner a escribir. es genial, ponete las pilas con eso. Estamos esperando tu Entonces, libro. tenés Bueno, la primicia, tenés la no, no, primicia. no, me siento súper halagada. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu tiempo Beso y nos gigante. estamos reencontrando siempre, seguro, por todos lados. Un beso muy grande. Bien, beso gigante.